La escuela de Al-Tabaiyén, en la Palestina ocupada, acaba de ser bombardeada hace unas horas atrás por el gobierno sionista de Israel. El resultado, tristemente, más de 100 personas han fallecido. La justificación de las fuerzas de defensa de Israel ante este hecho es: bueno, allí habían combatientes de Hamás. Sin embargo, nosotros usamos equipo militar de tal precisión que es imposible que hayan causado la cantidad de afectados que las imágenes demuestran que sí ha sucedido. Un acto terrible, brutal, más allá de lo concebible. Lo terrible de este evento es que casi no está siendo informado por los medios de comunicación masivos. De hecho, nadie habla de esto que estoy contándole a ustedes, más allá de canales independientes, de medios alternativos en distintas plataformas. Más allá de eso, no existe esta realidad. La respuesta de Israel ha sido: bueno, yo fui contra unos de Hamás y utilicé armas de precisión. No puede ser que haya pasado lo que ha pasado. A ver, desde Moscú, por ejemplo, las reacciones desde Moscú, la expresión ha sido consternados. Se encuentran consternados por estos eventos y mandan solidaridad al pueblo, a las familias afectadas. Desde la Casa Blanca, ¿cuál ha sido la respuesta? Estamos preocupados. Preocupados. Estamos pidiéndole a nuestros homólogos de Israel que nos expliquen qué pasó. Josep Borrell, ¿qué es lo que dijo? Nos encontramos horrorizados. Y sobre eso voy a volver, entre preocupados y horrorizados. Ha respondido Ankara, Turquía, ha respondido Irán, en tonos muy duros. Pero creo que en este punto tenemos que hacernos una pregunta. Quiero no solo eso, quiero leerles lo que ha dicho la relatora especial de las Naciones Unidas para el tema, Francesca Albanesa, y ha dicho lo siguiente. Según Francesca Albanesa, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos, barrio a barrio, hospital a hospital, escuela a escuela, campo de refugiado a campo de refugiado, zona segura a zona segura, con armas, escuchen esto, con armas estadounidenses y europeas. Y entonces buscamos una referencia ante esto. Entonces encuentras que la Casa Blanca dice: estamos preocupados. Los de la Unión Europea, por palabras de Josep Borrell, se encuentran horrorizados, pero siguen financiando esta brutalidad. Cabe preguntarnos qué está pasando. ¿Cómo es que llegamos a un nivel de brutalidad en la que ya no solo es el Estado de Israel el responsable? Sí, son sus aliados, Estados Unidos, la Unión Europea, pero sobre todo la humanidad, que ya mantenemos un cinismo cómplice al guardar silencio. Y digo, me incluyo, porque cuando yo me enteraba, me llegaba esta información, me escribían y me mandaban esta información. Yo estaba en un centro comercial, en un patio de comida, donde la gente discurría alegres, comían con sus familias. Yo mismo estaba comiendo ahí y decía: ¿será que hemos llegado a un grado de deshumanización tal que puede estar pasando una barbarie del nivel que está sucediendo ahora en la Palestina ocupada y parece ya no importarnos? De hecho, muchos podrían decir: es que yo no sabía, yo solo entré a mi cuenta de correo, a mi WhatsApp, nunca me llegó. Pero en el fondo, todos sabemos que esto está sucediendo. De alguna manera, todos somos responsables de esto que está sucediendo. Pero más aún, yo me preguntaba: ¿y qué ideas hay detrás de esto? ¿Cómo puede pensar alguien para llevar a cabo las barbaries que está llevando a cabo? Y me acordé que precisamente hace unas horas atrás tuve una conversación con nuestro querido amigo de Prensa Alternativa,
Ariel Umpierres. Ariel Umpierres. Hombre formado en la cátedra, historiador, economista, formado en la academia. Y precisamente hablamos de esto, y creo que más que nunca es de vital importancia entender las ideas, la doctrina, el concepto que hay detrás de estas barbaridades, para entender las implicancias y cómo es que sí nos pueden afectar. Más allá de que digamos, no, bueno, mientras que yo esté tranquilo con mi familia, pasando el fin de semana y no me entere, esto no me va a afectar, sí nos va a terminar afectando. A todos, a todos. Y hasta la frontera entre el bueno y el malo comienza rápidamente a difuminarse, a perderse. Quiero pedirles, de verdad, francamente, que vean este video que sigue, en el que habla sobre todo Ariel Umpierres, explicando el origen de estas ideas y cómo se han implementado a lo largo de los siglos. Hay quienes me han escrito, me dicen, no, esas ideas que presentas son conspiranoicas, Jota. Les suplico que las vean, que emitan su propia opinión y que en todo caso no solo nos cuestionemos el momento, sino que decidamos hacer algo. Cuando menos cuestionarnos, preguntarnos, ¿está bien esta anomia con la que enfrento esta situación? ¿Hasta qué punto esto me puede afectar a mí o a los míos, a los que vendrán? Les pido encarecidamente que vean la entrevista que sigue. Entender el momento en el que vivimos, digo, las crisis, y no digo las crisis, que son varias en paralelo, que enfrenta el planeta, seguramente tiene que ver mucho con la narrativa que se ha impuesto respecto a por qué el Estado de Israel ocupa actualmente territorios de Palestina. Entender los orígenes de esto desde el punto de vista histórico creo que es fundamental. Y una voz autorizada por la academia, digo, es alguien que se ha quemado las pestañas estudiando el tema, es Ariel Umpierres, querido amigo de Prensa Alternativa, a quien vamos a pedirle que nos explique en profundidad cuál y cómo ha sido este proceso, porque mucho del argumento del Estado de Israel es: esta tierra nos fue entregada a nuestros ancestros por Diosito mismo. Así que nosotros tenemos el derecho de ocupar estos territorios. ¿Qué de cierto hay en eso? Ariel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. Querido Jota, siempre un placer, un honor compartir contigo y toda tu audiencia y bueno, con los amigos del equipo de Prensa Alternativa. Lo que tú dices, Jota, está acá, no hay que ir muy lejos, está acá. Esta es la Biblia de Jerusalén, lo que se llama la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia, tú sabes que sobre la Biblia hay muchas versiones, hay mucho dicho, mucho escrito sobre el origen, la veracidad y demás, que es como todo documento, todo libro que tiene que ver con la fe y con lo religioso, que tiene orígenes hasta misteriosos, se pierde en la noche de los tiempos, 1000 años antes de Cristo, si los profetas, si no, si uno, en fin. Ese es un libro que es un compendio de anécdotas, con un valor simbólico, que, bueno, cada religión, hay que respetarlas, cada religión le da la interpretación que desea, que quiere, y los fieles de cualquiera de las religiones, a este libro, como a otros, les daba el valor que quiere darles. Y esta es la Biblia que usan los judíos, la de Jerusalén, que tiene diferencias con la Biblia del párroco o del sacerdote católico de la parroquia de la esquina de tu casa. Tiene algunas diferencias. Una de las más notables es que en el Antiguo Testamento de esta Biblia se habla de Yahvé, no de Dios ni del Señor, o sí en algunos momentos, pero se habla de Yahvé y es un poco lo que lo identifica. Recordemos que la Biblia tiene dos partes, está comprendida por dos partes: el Antiguo Testamento, que es el que habla hasta la llegada de Jesús, y el Nuevo Testamento, que cuenta los dichos, la filosofía, la cosmovisión que los seguidores de Jesús y la iglesia a lo largo de estos 2000 años ha interpretado.
Recordemos que lo que dijo Jesús no está grabado, no mandaba WhatsApp Jesús, entonces nadie sabe muy bien si dijo, si no dijo, si hizo, si no hizo. La mayoría de los De hecho, los relatos son... testamentos me parece que fueron escritos varias décadas después de la muerte de, o sea, Exactamente, exactamente. Y a lo largo de estos 2000 años, los sínodos, concilios y demás se han ido modificando, interpretando. Hasta ahí está todo bien, hacia la fe. Lo que importa es que la persona tiene fe o no tiene fe y se siente reconfortado, se siente contenido por esta religión, me parece genial. En el caso de los judíos, la pregunta que tú me haces tiene que ver muy concretamente con el Estado de Israel. ¿Qué pasó? Hace más o menos 100 años, un poquito más, en 1900, fecha clave, 1900, 2 años antes, 1897, se hizo en la ciudad de Basilea, allí en Suiza, se hizo el primer Congreso Mundial del Sionismo, que en realidad se juntaron unos pocos judíos, que no eran religiosos, porque los judíos, hay una cuestión que hay que entender, hay algunos que son ateos, porque el ser judío lo heredás automáticamente, obligatoriamente, por ser hijo de una madre judía. Madre judía transmite el judaísmo a sus hijos. Por eso que es una cuestión racial, por eso es algo que ellos no aceptan, pero es una tribu de orígenes raciales. Yo soy de tal raza y soy judío automáticamente. Yo tengo una hija judía que no es religiosa, nunca ha ido a la sinagoga, alguna vez yo la he llevado a la sinagoga porque soy amigo de los rabinos y habla con los rabinos y está todo muy bien. Pero ella dice, yo soy atea, pero es judía, porque su madre es judía. Entonces, primera distinción, hay muchos que son ateos. Y allí en 1897 se juntaron, se reunieron, ya digo, en ese fin del siglo XIX, se reunieron unos grupos de judíos encabezados, no estaba presente, pero era el líder, era la familia Rothschild, la poderosa familia Rothschild de banqueros. ¿Y qué decían este grupo de judíos? Que eran, te diría, muchos hasta socialistas, de izquierda socialista, ateos. Dijeron, los judíos somos las víctimas de los pogromos, todavía no había habido lo del holocausto de Hitler y demás, de pogromos allí en Alemania, Hungría, Polonia, y somos muy segregados en toda Europa. Entonces tenemos que ir a vivir a un lugar donde podamos recuperar nuestra tierra ancestral, que es lo que dice la Biblia, lo dice desde el Génesis. Te daré la tierra de la leche y la miel, y se refiere a la Palestina actual. Pero se lo dijo Yahvé a ellos. Te daré a ti, pueblo de Israel, que deberás gobernar sobre el resto de las naciones, te daré esa tierra, te la prometo. Y allí fueron, allí dijeron, bueno, vamos allí, convencieron a los ingleses, en fin, 1917, la declaración de Balfour, todo eso, hay toda cuestión política muy importante. Primera Guerra Mundial, donde ellos tuvieron bastante que ver, más allá de lo que se crea, y empezaron a mandar a esa Palestina que estaba ocupada por poblaciones nómadas. Por eso es que ellos dicen no había nadie allí. Claro que había, pero eran nómadas. Había poblados o había agrupaciones de casas, no había ciudades, no había París allí. Eran como sigue habiendo en gran parte del resto del planeta, aún en África, por ejemplo, poblaciones nómadas que viven en poblaciones muy rudimentarias. Pero había gente. Llegaron y empezaron a llegar los judíos, ya digo, de Alemania, de Polonia, y se empezaron a instalar allí. Y cuando los locales, los verdaderos semitas, que son esas poblaciones originarias que vienen de hace 2000, 3000 años de allí, dijeron, muy bien, y veían llegar a estos alemanes, rubios, ojos celestes, altos, y les decía, ¿y ustedes, qué bien, bienvenidos, les decía. ¿Y ustedes qué vienen? No, nosotros venimos a recuperar nuestra tierra. ¿Cómo recuperar? Sí, acá miren, la Biblia dice, Génesis y en Deuteronomio, lo podemos leer varios pasajes, que dice que Dios me dio esta tierra. Y los locales le dijeron, bueno, mire, yo no sé, pero usted tiene algún documento, algo, porque yo vivo acá, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, desde que tengo conocimiento vivimos acá. No, yo lo único que tengo es esto que dice la Biblia, que yo soy el pueblo elegido y que también lo dice la Biblia, deberás gobernar sobre el resto de las naciones, y esa es tu tierra. Y allí empezó la confusión, por decir confusión, y empezaron los conflictos,
Y empezaron, esto que estamos viendo ahora, esta masacre que está produciéndose ahora, pasó en 1928, pasó en el 36, pasó en 1956, una muy grande en el año 56, en el año 48, en el año 56. En fin, muchos enfrentamientos, muchas Me masacres. gustaría si pudieras explicarnos una parte. Sí. Los semitas es el pueblo originario que vive y vivió en la Palestina. ¿Y de dónde salen los judíos que están en la zona de Polonia, Ucrania, Rusia? Porque ellos son, en Alemania, son los que están regresando a la tierra prometida. Bueno, y ahí empieza. ¿Salieron alguna vez? Bueno, Esa ahí está muy bueno. Esto es para no estar mal de la garganta y tener mucho té de cedrón, que es lo que tengo yo aquí, y conversarlo, porque es apasionante esta historia. Mira, esos son los házaros, que son unas poblaciones que allí en lo que sería Ucrania actual, en el año 900, estamos hablando de hace 1100 años atrás, 1100 años atrás, había unas poblaciones locales, llama eslavos que estaban allí, que eran un en punto de... Ucrania, ¿Perdón? en En, Ucrania. en lo que sería Ucrania, en torno a Kiev, si quieres, para darlo, es un poquito más amplio, pero Ucrania. Era el punto de paso, como lo sigue siendo actualmente, entre el Asia occidental y la Europa oriental. En un lugar de paso de comerciantes, sobre todo de caravanas. Y venían en esas caravanas, desde lo que es hoy Palestina, venían judíos que iban llevando en sus camellos, en sus burros, no sé qué llevaban mercadería. Y paraban allí en una zona de encuentro de lo que sería Kiev hoy, un poquito más abajo, Georgia, para ser más concreto. Y en esa mezcla de culturas y de religiones, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad siempre, por eso es que ninguna religión puede decir yo soy única, original. No, todas las religiones, todas las conocidas, tienen algún vínculo, le robaron algo a otra religión o asimilaron algo de otra religión, se convirtieron. Bueno, esas poblaciones de Europa Central, de Europa Oriental, se convirtieron al judaísmo por razones históricas, por conveniencia, se convirtieron al judaísmo. Esos ucranianos se convirtieron, dijeron, Pregunta, pregunta. ¿En ese contexto es posible que también se convirtieran al judaísmo porque el lugar donde vivían habían turcos, por ejemplo, y por tratar ejemplo, de buscar diferenciarse de ellos? Si pudiera profundizar en eso. sí, eran turcos. En realidad son todas poblaciones turcas. Todo, por eso el Turquistán, el Turkmenistán, toda esa zona es el Gran Turquía, que dicho sea de paso, Erdogan, presidente actual, llegó a decir en un momento que él quería reconstruir esa unidad cultural. Difícil, porque ya pasaron muchas cosas. Y además se convirtieron al judaísmo porque había unas tribus que venían que los querían conquistar. En fin, no me quiero perder en eso, pero lo que se produjo allí es una conversión al judaísmo, una población importante. Y desde entonces son judíos. Pero claro, no tienen nada que ver con la sangre de los que viven originalmente en la Palestina, que siempre hubo judíos y siguió habiendo judíos. Es más, los palestinos actuales, los que ellos masacran, son los verdaderos semitas, porque son los que viven ahí desde hace 3000 años y que son, porque eran la mayoría. En realidad, fueron los judíos que se fueron esos que se convirtieron en la Alemania, los que mantuvieron la tradición, los textos, se hicieron rabinos, pasaron 1000 años, ¿no? Y siguieron cultivando su judaísmo y lo fueron adaptando, porque además hasta el clima era diferente, comen cosas diferentes. La comida judía típica que comen los judíos típicos en la fiesta de Pejás y varios, no tienen nada que ver con la Palestina, que es de calor. Ellos comen comida alemana. Tú vas a una fiesta de judío hoy y la comida es comida alemana, de calor, o sea, muchas calorías, muy fuerte, mucho frito, muchas cosas, que esta gente de Palestina, los judíos originales no la hubieran conocido, porque fueron estos de la Europa Central los que mantuvieron y expandieron esa tradición cultural. El judaísmo lo mantuvieron. Y hoy en día el 90% de los judíos del mundo son o de esa región, que son los askenazí, o son los sefaradíes, que es una parte de los judíos que vienen del norte de África, que también se habían convertido un poco después, que eran árabes del norte de África, sobre todo de Marruecos y de Argelia, que después fueron los que fueron a España, y que después los reyes católicos expulsaron en 1492, eran judíos venidos de África, que son los sefaradíes.
Entonces, pero ninguno de los dos tiene nada, ni una gota de sangre semita. No tienen, se les hizo estudios, hay muchos estudios. La Universidad Johns Hopkins les hizo, de los Estados Unidos, publicó, sacó sangre a miles de personas. Mira, solamente creo que el 7% de los judíos del mundo son verdaderos semitas, o sea, originarios de esas tribus, de esas poblaciones de la Palestina original. Pocos son semitas de verdad, el resto son alemanes, franceses, árabes y demás. Por eso cuando ellos dicen, tú eres antisemita, pero si tú no eres semita, el antisemita eres tú que estás masacrando a los palestinos allí, que son los verdaderos que quedaron. Estos se convirtieron, mira, yo hago siempre una misma comparación. Es como si tú y yo, Jota, nos rapáramos, bueno, tú ya te lo rapaste, ya vas bien, ya hiciste un... Yo también, nos vistiéramos con una túnica naranja, dijéramos que somos adoradores del Dalai Lama, y ahora nos vamos al Tíbet, tú y yo, con nuestras túnicas, con la campanita, y le decimos a los chinos locales, váyanse porque esta tierra es nuestra, porque yo me he convertido al budismo, etcétera, y creo que esta tierra, el Dalai Lama me dijo que es nuestra. Absurdo, los chinos se reirían. Bueno, así fue como empezó este problema. Entonces, para resumirlo, los judíos del mundo en un 95% no son semitas, genéticamente. Ellos dicen, no hagamos distinciones genéticas. Bueno, pero si tú me dices que del pueblo elegido en la Biblia eres tú, yo tengo que saber si por lo menos eres tú. Y resulta que no eres así. Tus ancestros se convirtieron a una religión. Bueno, pero hoy vivimos en el siglo XXI. Porque tengas una fe religiosa no basta para que vengas a robarle la tierra a los palestinos, robarles las casas, robarles los plantíos, matarlos y a los que quedan querer expulsarlos, porque tú dices que esa religión te dijo que era el dueño. Por eso es que todo esto no se lo habla y se lo confunde, y ellos cultivan la confusión. Por ejemplo, ellos cultivan la confusión que ser antisionista, sionistas fueron esos que hace un siglo dijeron vamos a instalarnos allí. Es una ideología política, ¿eh? Es como el marxismo, como el neoliberalismo, no tienen ninguna base religiosa. Es más, por eso dije al principio, en ese congreso de Basilea, fueron la extrema minoría. El resto el 95, 98% de los rabinos del mundo decían que no, que eso estaba mal, que no había que ir a Palestina. ¿Por qué? Que son los mismos que hoy, minorías, pues pasó el tiempo, que sobre todo en Nueva York, o en algunos lados, los ves esos rabinos súper tradicionalistas quemando la bandera de Israel y diciendo que Netanyahu es un asesino y que Palestina tiene razón. Pero el detalle es uno, y que claro, hay que estudiarlo, ¿no? Ellos dicen que el tema no es que esa tierra palestina no sea de los judíos, sí, lo que no es el momento todavía para ir, porque dice, como dice el Talmud, libro que nadie lee, que yo he leído en gran parte, pero es áspero, el Talmud dice que los judíos deberán regresar a la tierra prometida cuando hayan expiado todas sus culpas. Y cuando haya regresado... ¿Y quién los va a guiar? El Mesías. El Mesías. El Mesías, Jesús no fue, por eso lo colgaron en la cruz, ellos lo entregaron porque no era Jesús. ¿Y sabes por qué no era Jesús? Vamos a agregarle un poquito más de pimienta, porque Jesús era judío, era miembro de la tribu de los esenios, que eran judíos, él era judío. Descendiente de David. ¿Perdón? Era descendiente de David. Era descendiente, sí, todos dicen que son descendientes de David, pero bueno, pongámosle, y es más, peor aún, no se sabe, es decir, acá hablo como historiador, no hay absolutamente ninguna evidencia que el rey David haya existido. No hay ninguna, o sea, también eso es un mito. Está todo lleno de mitos y de mentiras y de engaños y manipulaciones. Pero en fin, a él no lo reconocieron, no porque lo que decía no les gustaba, sí les gustaba, pero la diferencia estuvo en que él dijo que él venía a salvar a toda la humanidad. Y el Sanedrín de los judíos le dijo, no a toda la humanidad, tú vienes a salvarnos a nosotros, porque el Mesías nos tiene que salvar a nosotros, conducirnos a nosotros a la redención, ubicarnos en un pedestal sobre el resto de la humanidad para que gobernemos la humanidad.
Eso lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Lo que pasa es que ahora no se lee bien la Biblia. La Biblia dice eso, ustedes están llamados a gobernar el planeta. Y ahí entonces Cristo, y eso es lo divino, lo maravilloso que tiene Jesús, y lo dice un ateo, yo soy ateo, pero lo maravilloso del mensaje de Jesús para la época, porque claro, los mesías en esa época venían a salvar al pueblo específico de cada uno. Él dijo, yo vengo a salvar a la humanidad. Por eso la iglesia es católica, viene del griego katos, que dice universal. Por eso la iglesia es universal. El resto de la iglesia dice, no, yo me ocupo de los míos y no tengo intención de salvar a nadie. Los judíos dijeron, tú tienes que salvarnos a nosotros. Que sí, que no, que sí. Pilatos, ponlo en la cruz. Así fue. Bueno. Entonces, para no perder el hilo de la cosa, la diferencia con los rabinos actuales, que ahora son minoría, es que ellos siguen diciendo, se aferran al texto original, que es, hasta que no venga el Mesías, que nos va a conducir a la tierra prometida, no podemos ir. ¿Y qué dicen los sionistas? Mira, el Mesías, que ya han habido varios, más o menos unos 20 a lo largo de estos 2000 años, han habido más o menos 20 Mesías que finalmente todos se frustraron por no serlos. Lo que inventaron, la genialidad de Ben Gurión sobre todo, es que dijo, ¿sabes quién es el Mesías? Es el pueblo de Israel que va allí. Somos nosotros el Mesías, no es una persona, somos nosotros que vamos a salvar a los judíos en Israel. Ahora, y con esto concluyo, por lo menos esta parte, muy importante, lo dice la Biblia o el Antiguo Testamento y lo refuerza además San Juan en el Nuevo Testamento, que dice que la redención de la humanidad vendrá y la consiguiente llegada del Mesías se producirá al final de un largo proceso de calamidades, de guerras, de revoluciones, de pandemias, que a lo largo de los cuales la humanidad se dará cuenta de su pecado original, Adán y Eva, que viene desde aquel momento, y a partir de ahí, cuando ya llegue al final, al pozo más profundo, vendrá el Mesías o el anticristo, habrá que ver cómo es, y que ese va a ser el que va a salvar a la humanidad. Pero ojo, los judíos dicen, y ahí es donde empieza el problema con los actuales, esos pocos que todavía rabinos ortodoxos, que los va a salvar a ellos y los va a poner a ellos sobre el resto de la humanidad. Por eso, si uno mira, hay muchísimos rabinos hablando de eso. Y cuando hablan de verdad los rabinos, dicen, estamos llamados, somos el pueblo elegido, en eso están todos de acuerdo, somos el pueblo elegido, somos los mejores, el resto deberán ser nuestros esclavos y tenemos que ser gobernados por ellos. Entonces, y acá, esto sí, los sionistas de Israel dicen, no, el Mesías es el pueblo de Israel que va a Israel, ese es el Mesías. Y entonces dice, ¿cómo hacemos para gobernar al mundo? Porque de eso se trata, somos 15 millones y es más, sionistas son 8, 9, 10, el resto no lo son. ¿Cómo hacemos para gobernar 8.000 millones? Dos métodos: endeudamiento y Soros con la destrucción de la moral cristiana, porque el enemigo principal de ellos no son los palestinos, no son los árabes, son ahí los musulmanes, son ahí porque los tienen al lado ahora, pero el enemigo esencial del judaísmo, ya no solamente de los sionistas, del judaísmo es el catolicismo, es la cristiandad, por eso es destruir los valores morales, LGBT, aborto, todas cosas que yo, sinceramente, yo comparto, me parece que el mundo cambia y está todo, pero de ahí a que eso sea una batalla política permanente y al que no está de acuerdo lo censuramos y el gobierno que no hace lo que nosotros decimos, eso es una lucha política, más que de valores, una lucha política. Entonces ahí lo tiene Soros destruyendo valores por todos lados, destruyendo la familia, destruyendo la sociedad, la unidad social y demás, porque ellos quieren gobernar y pueden gobernar solamente en base al caos. En la medida que haya caos, pueden ellos en algún momento ponerse por encima, porque además, como dice Jacques Attali, compañero mío de trabajo, hace unos años, uno de los grandes líderes mundiales
del judaísmo dice la capital del nuevo gobierno mundial tiene que ser Jerusalén. Entonces, esa es la cosmovisión que esta gente tiene, que choca con el resto del planeta, no solamente con la cristiandad, ni con los musulmanes, ni con los chinos, choca con todos. Y por eso tiene fecha de vencimiento, sobre todo el sionismo, que fue una ideología política que nació hace 100 años y que llevó a esta locura, porque querido amigo, no tiene ningún asidero lógico lo que están haciendo ahora Netanyahu provocando a Irán. Necesitan la gran guerra, ellos necesitan eso que decía yo, la catástrofe, las calamidades, porque ellos dicen es la lucha, es la guerra de Gog y Magog, de las dos grandes culturas con las que ellos sueñan, que es el cristianismo contra el islam. Cuando ellos dos se peleen, se automasacren, apareceremos nosotros para gobernar el mundo. Parece delirante, parece, no sé, una locura, pero así es como funcionan y así funcionan los fanáticos rabinos de Israel, sobre todo loco Lov Digov, no me acuerdo qué es, de que viene de Hebrón, el gran rabino de Hebrón, que es el más fanático de todos, el que inspira a los ministros más fanáticos de Ben-Gurión, de Netanyahu, y los neoconservadores de los Estados Unidos, que son además de todos de origen judío, sumados a los evangélicos que piensan exactamente lo mismo en los Estados Unidos. Ahí, más o menos, ese es el resumen. Si no fuera tan espeluznante lo que me has dicho, diría se me ponen los pelos de punta con lo que me dices. Te quedan pocos ahora, ya te van a crecer. Eso, hermano. Oye, eso explica, por ejemplo, por qué el señor Netanyahu no apellida Netanyahu de verdad. Exacto. Y no nació en Palestina, ni sus padres ni sus abuelos, sino que vienen unos de Polonia, otros vienen de Alemania, otros vienen de Ucrania, otros vienen de Rusia, y son básicamente europeos, tirando para alemanes. Sí, todos. Ben-Gurión, Golda Meir, son todos de aquella zona. Es más, mira si será curioso y para agregarle más contenido. Son no tiene ningún sustento lo de que somos un pueblo judío, porque no tienen nada en común. Ninguno tiene nada en común. Un judío argentino con un judío norteamericano, con un judío marroquí, polaco o ruso o de Etiopía, como los hay, no tienen nada en común. Entonces yo no sé de dónde sacaron que son un pueblo. No tienen nada en común, ni la gastronomía, no comen lo mismo. Lo único que tienen en común es que rezan más o menos lo mismo, más o menos en las mismas fechas. Pero más aún, no tienen ni siquiera un idioma en común. El hebreo es un idioma que tiene sus orígenes muy ancestrales, pero es un idioma inventado a partir del Estado de Israel en los años 50. Se inventó, lingüistas se pusieron a hacer un idioma para que las personas se pudieran comunicar. Hoy llega un judío argentino a Israel, no sabe de qué hablar, ni con quién, no tiene ningún, no se adapta, ¿no? Pero, o va un etíope y no tienen. Entonces, es todo tan tirado de los pelos, tan absurdo, tan arbitrario, tan antihistórico y anticultural, que tiene fecha de vencimiento esto. Y por eso, yo, sinceramente, yo soy muy duro, obviamente, tú lo sabes, con lo que está haciendo el Estado de Israel, pero mi batalla principal ya no es más con los fanáticos estos de Israel, porque son fanáticos. No, es con el judaísmo, porque caído Israel, como va a caer o a desaparecer, yo creo que tiene fecha de vencimiento en los próximos meses o pocos años, después te vas a quedar con los judíos de verdad, con los dueños de BlackRock, de Bank of America, los Rothschild, los Rockefeller, con los que manejan el poder de verdad, eso sí, que piensan lo mismo, porque todos ellos tienen un rabino de cabecera, todos. Milei viaja con su rabino de cabecera, los grandes banqueros se reúnen con rabinos de cabecera. Y van a encuentros y van a retiros, y tú dices, ¿cómo puede ser que este hombre que es dueño de un banco vaya a escuchar a un rabino? Sí, estudian la Kabbalah, reproducen un esquema, una cosmovisión que siempre lleva a lo mismo. Somos el pueblo elegido llamados a gobernar.
y hemos sido designados por una luz. Tú sabes, los has escuchado, siempre dicen, somos el pueblo de la luz. El resto, lo dicen, el resto están en las tinieblas. Nosotros, tú y yo, somos unos pobres ignorantes que vivimos en las tinieblas y que tenemos que aceptar que ellos son el pueblo de la luz. Si tú vas a un retiro con algunos rabinos expertos en la Kabbalah, la conclusión te dirán, los que estamos acá porque somos el pueblo de la luz. Y estamos llamados, es más, lo dicen, y parecerá absurdo, está sobre nuestros hombros el peso de gobernar el mundo. Nos van a tener que agradecer que nos sacrifiquemos para gobernarlos a los otros. Entonces, pero esto es psicodélico, este se fumó algo. No, bueno, ellos lo piensan así, porque creen que esa es su misión. Y te digo algo más. Los dueños de los bancos, los Rothschild, no están preocupados por su dinero. No tienen problema con su dinero. Saben que van a ser ricos, muy ricos. El dinero se reproduce solo. Lo que les preocupa a esas 100 personas del mundo, que son los que verdaderamente tienen poder, no son los CEOs de las compañías los que tienen poder, son estos señores. Lo único que les preocupa es identificar y saber cuál es su misión en la vida. Porque si tienen tanto dinero y tanto poder, cosa que no tiene el resto, es porque algo pasó para que a ellos les tocara y al resto no. Entonces, ¿cuál es su misión? Gobernar al mundo por el bien, los valores que ellos consideran. Por eso siempre hablan de valores. Nuestros valores y nuestros... ¿Cuáles son tus valores? No, estos, aquí están. ¿Y quién los ejerce? Yo. Terrible, terrible. Es fuerte, es fuerte. Ariel, y en medio de lo que de esta exposición tan sesuda y académica que haces, nos encontramos que del otro lado, por ejemplo, está Irán, que desciende del antiguo imperio persa, que curiosamente nos los han presentado como poco menos como el sopaipaguagua, por utilizar un término en quechua, el hijo del diablo. ¿Ah? Sí. Sin embargo, parece que han mostrado moderación y prudencia extrema respecto a los últimos eventos de los últimos tiempos. Porque dijeron no, hasta el mismo Donald dijo, esta noche va a haber una masacre. Y ha habido mucha moderación. Atacaron su embajada, eliminaron a un huésped valioso, era un activo no solo militar, diplomático. Los pusieron en una situación muy compleja. Irán, que es el hijo del diablo, poco menos, está demostrando una moderación y una altura de la que no se habla mucho. ¿Qué impresión tienes sobre eso o sobre los eventos que se van a desarrollar ahí? Bueno, sobre los eventos, más allá de las 24 horas que dijo Trump que le daba a esos eventos, es decir, dijo el lunes a la noche esto, Irán Esta noche cae. está ya, dijo el asunto. Exactamente. Y más allá de los medios de comunicación, las agencias las compañías de aviación han cancelado los vuelos, sobre todo al Líbano. Me decían que están saliendo todos los expatriados del Líbano, etcétera, etcétera. Y que están construyendo búnkers importantes en Israel. Más allá de eso, es cierto lo que tú dices. En primer lugar, porque ni Irán ni Israel se habían atacado nunca directamente. Sí a través de las milicias chiitas de Irak o del Líbano o de Siria, sí, indirectamente. Fue la primera vez que, era en el mes de abril, cuando Israel atacó el consulado de Irán en Siria, en Damasco. Atacó un consulado iraní, le atacó su territorio y le mató a 7 dirigentes o importantes cuadros de la milicia revolucionaria, de la Guardia Revolucionaria, a Irán. Irán hizo lo que había que hacer, lo que indica la Carta de Naciones Unidas, fue al Consejo de Seguridad y dijo, acá están las pruebas, Israel atacó mi consulado, eso está mal, y como está previsto en las Cartas de las Naciones Unidas, en el artículo 55, dice, un Estado agredido tiene derecho a defenderse y a responder. Entonces, pero antes tiene que ir a las Naciones Unidas, avisar, pedir permiso y pedirle a las Naciones Unidas que intervenga. Bueno, allí fueron, hicieron todo el caminito diplomático, imagínate en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, dijeron más, si sigue tomando té, le dijeron a los iraníes. Entonces los iraníes organizaron un ataque con misiles y drones.
Le avisaron a Estados Unidos, mira que los misiles de drones los voy a tirar tal día. No voy a atacar a poblaciones civiles, voy a atacar dentro de Israel blancos militares. Allí se hizo todo un dispositivo de aviones, barcos, radares, satélites, todo para interceptar lo que Irán fuera a tirar. Recordemos, Irán está a 1.500, 2.000 kilómetros de distancia, tenía que pasar por encima de territorio iraquí, probablemente Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Todos esos países, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, todos ayudando a Estados Unidos a interceptar los drones y misiles que pasaran. Les tiraron muchísimos drones antiguos muy sencillos. Los occidentales se gastaron más o menos 4.000 millones de dólares. Mira las cantidades de niños que les habrían dado de comer en el mundo, por decir un caso. 4.000 millones de dólares en unas pocas horas de misiles tirando, interceptando los drones que venían. Muy astutamente, los iraníes le tiraron los viejos drones que desencadenaban la respuesta, pero después le tiraron creo que 10 misiles balísticos que apuntaron y pegaron, efectivamente, en 2 bases militares de aviones. No la Dimona, donde está la base atómica, no. Fueron a donde estaban aeropuertos, en realidad de guerra. Y les infligieron grandes problemas, no tanto muertos, pero le destruyeron infraestructura. O sea que el escudo de hierro ese famoso no funciona, pero fue una advertencia más que un ataque. Mira, si me vuelves a hacer algo así, queda demostrado que a pesar de que todos los ingleses, los franceses, los saudíes, todos te ayuden, yo entro a tu territorio. ¿Y qué hizo Netanyahu? Se fue a Estados Unidos, dio un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, Capitolio, sumamente agresivo, como siempre. Como tú decías, Irán es el diablo, etc. Nosotros somos los buenos, nosotros los atacamos, pero ellos son los malos. Se juntó con Biden, se reunió con Biden, y cosa importante, yo lo pude confirmar hace pocos días, no le dijo, cosa que no debería haber pasado, no le dijo a Biden que iban a matar a Ismael Haniyeh, al líder de Hamas, que era el líder de Hamas, el líder político, que era el que estaba encabezando las negociaciones de paz en Qatar, en Qatar y en Egipto, con la parte judía, con los israelíes. Estaba encabezando la negociación de paz, cosa con la que se había comprometido Biden. Biden dijo, yo me comprometo a que haya un proceso de paz allí. Y estos van y le matan al negociador del otro lado. Bueno, esto fue un escándalo en Washington. Yo lo había escuchado y ahora lo puedo confirmar que fue un escándalo. Les pareció horrible. Y cuando se regresa a Israel, dice, mátenlo, ¿qué día? Dentro de Irán, en la capital de Irán, en la sede en una de las viviendas oficiales donde se hospedan los huéspedes oficiales de Irán, los visitantes especiales, le matan al representante de Hamas que había ido a la asunción del nuevo presidente de Irán, que fue ese día, el mismo día. O sea, un escándalo, una cosa dentro de Irán, una cosa de un nivel de provocación. Entonces, Irán tiene que responder. Y entonces aquí viene lo de Trump, que dice, bueno, será hoy, será mañana, pero ya no va a ser como la vez anterior que les avisaron, tiraron unos pocos drones. No. Esta vez se supone que va a ser más drástica. ¿En qué va a consistir? Nadie sabe. Dejaron entrever que podían matarlo a Netanyahu. Dejaron entrever que algún dirigente importante del Estado de Israel. ¿Qué está pasando? Que cuando esto ocurra, si algo tienen y aquí hay una diferencia incluso en la Biblia, por eso decía la importancia de las religiones, mira tú, o de la cosmovisión religiosa. Nos hemos acostumbrado en Occidente a que si alguien me hace algo, yo me tengo que vengar. El famoso ojo por ojo, diente por diente. Jesús no dijo eso, es más, lo critica Jesús eso. Jesús dice específicamente, eso hay que dejarlo de lado, hay que a la ofensa ponerle la segunda mejilla. Dos cosmovisiones completamente diferentes. Parece una pavada, pero son dos cosmovisiones diferentes. En esa cosmovisión se ha criado la cristiandad.
el judaísmo todavía está con aquello, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si yo ataco a Irán, Irán me responde, yo le voy a responder y el otro me va a responder. Entonces esa es la escalada que viene porque Irán no va a parar, ya les avisó. Pero no va a parar no porque, y es cierto lo que tú decías, la mesura y la cordura que está aplicando Irán, pero ya su población le dice basta de cordura a sus dirigentes, ya está. Mira lo que nos han hecho. Y nos han matado más gente y mataron a un dirigente importante de Hezbollah en el Líbano, en Beirut, o sea, un país soberano externo, lo bombardeó igual Israel hace la semana pasada. O sea, lo que necesitan estos fanáticos judíos ultra ortodoxos de Israel, Netanyahu y todos los políticos de Israel es una gran guerra. Necesitan la gran guerra. Y la gran guerra la dan por descontada que va a ser Israel, que va a ser Irán y Estados Unidos. Esa es la gran guerra, el Gog y Magog, del cual habla la Biblia y habla el Talmud. El problema, aquí hay más problemas, y es que hay otros implicados. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Egipto, Siria, Pakistán, potencia nuclear, musulmana, que les dijo, si atacan a Irán, nosotros lo vamos a ayudar a Irán. Y tú sabes, Jota, y no me extiendo más, que las guerras se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Yo te tiro, tú me tiras una más grande, yo tengo otra, tú tienes otra, y uno dice, yo tengo la atómica, bueno, te la tiro. E Irán no tiene bomba atómica, pero tiene algo que yo creo que es de mayor potencia todavía que una bomba atómica, que es el estrecho de Hormuz, que es el pequeño estrecho que da salida al Golfo Pérsico, de donde sale el 30% de la energía del mundo, petróleo y gas, sobre todo Arabia Saudita, los Emiratos y más. Y que tienes un estrecho de donde sale, ya digo, el Golfo Pérsico, que mide 60 kilómetros. O sea que tú tiras una barcaza, la hundes allí y no pasa un barco más. Mira lo que están haciendo los compañeros de Houthis o Arsan Allah con Yemen en el Mar Rojo, que es mucho más ancho, inclusive. Ya no hay más barcos prácticamente. Entonces, si mañana se interrumpe el flujo de petróleo y gas, más o menos un 30% en el mundo, es un descalabro monumental desde el punto de vista económico. El petróleo es la base de la energía del planeta y ahí sufrirían todos, ¿no? Desde Europa, Estados Unidos, China, gran fábrica mundial. O sea, sufriríamos todos. Pagaríamos todos, porque además el petróleo tiene un impacto inmediato. El precio, la cotación del petróleo es día a día, minuto a minuto. Si mañana se cierra el estrecho de Hormuz, al día siguiente el petróleo se va por las nubes. Entonces, yo no sé, pero estos fanáticos israelíes están en eso y los únicos que los pueden parar, los únicos, ni siquiera los misiles iraníes los pueden parar. Los únicos que los pueden parar son los norteamericanos. Pero como en Estados Unidos no hay gobierno, ellos se burlan de Venezuela, pero en Estados Unidos no hay gobierno. ¿Quién gobierna en Estados Unidos? El viejito este que no se acuerda ni cómo se llama, que además lo tuvieron que bajar, le dieron un golpe de Estado. Y se ríe y se quejan de la democracia en Venezuela. Le dieron un golpe de Estado, lo sacaron, lo amenazaron. Si no le aplicaban la quinta enmienda, el capítulo cuarto que dice que lo pueden sacar por demencia. Kamala Harris estaba dispuesta a hacerlo. Lo convenció Obama. Se bajó de la carrera presidencial y el tipo está ahí, no apareció más, no se sabe quién tiene presidente, no se sabe, faltan 6 meses todavía, no es que se va en una semana. Entonces, en ese contexto de gran confusión, vacío de gobierno, estos fanáticos neoconservadores, Tony Blinken, Jack Sullivan, Susan Rice, Lindsey Graham, no, estoy diciéndolo al revés, el senador de Carolina del Sur, horrible, espantoso él, todos estos locos que quieren la guerra, pueden tomar decisiones fatales para la humanidad, querido Jota. Moviéndonos a otro escenario y aprovechando tu sabiduría y tu presencia, Ucrania se metió a la frontera rusa. A ver, ahí la lectura de algunos es, saben que tienen la guerra perdida, están tratando de agarrar algo para luego decir, oye, cuando hablemos de las negociaciones,
tengo algo, digamos que Rusia no se permitiría la pérdida de 1 centímetro y que podrían pagar mucho por la devolución de algunos kilómetros. ¿Qué ves allí? Propaganda pura. Eran 1.500, 2.000 soldados. Ya los capturaron. Los mataron a más o menos 1.000 y pico, los mataron los rusos, ¿no? Eso es en Kursk, en territorio propiamente de la Federación Rusa. Fue una incursión propagandística. Un poco más importante fue la del año pasado, cuando dijeron la contraofensiva. Para justificar el dinero que les dan. Es como cuando tiran un dron o marítimo allí a Crimea, o tiran un dron contra una población dentro de Rusia. Es para justificar que los medios de prensa, estaban mirando un programa de televisión hace un rato aquí en Argentina, Ucrania ingresó a Rusia, nada, es una hormiga que entró y ya la mataron. Es para justificar el dinero que le están robando a los occidentales, las familias, sobre todo la familia Zelensky y una banda de mafiosos. No cambia nada el curso de la guerra, y menos aún la decisión de los rusos. Los rusos los quieren de rodillas, los quieren de rodillas. Y entonces, ahora Zelensky dice que va a organizar no sé, para noviembre, creo que dijo septiembre, una nueva conferencia de paz, y que va a escuchar a los rusos. Lo mandó a Kuleva, el ministro de Relaciones Exteriores, a hablar con los chinos, para que los chinos les dijeran a los rusos que están dispuestos a negociar, y los chinos me dijeron: mira, ustedes perdieron la guerra, no están en condiciones de poner condiciones. Todo el resto es publicidad de la CNN y demás. Propaganda. Una propaganda que le ha costado la vida a padres, hermanos, hijos. Esta factura tiene que pagarla a alguien. Es decir, llegas, supongo yo, ¿no?, a un grado en la que te obnubila tanto el poder que te dicen: bueno, vamos a justificar esto y se van a morir unas 200 personas, 1.000 personas. Y es, bueno, o sea, llegas a un grado de alejamiento tanto de la realidad que parece que eso no significa nada. ¿El pueblo ucraniano se lo va a perdonar a Zelensky y a la compañía de gente que está con él? Mira, yo creo que este hombre, y varios de ellos, tienen los días contados. Yo no instigo a nada, pero... A nada. A nada, al contrario. Pero solo ves lo que puede pasar en un futuro. Uno mira la realidad. Han muerto más o menos 500, 800, 1.000.000, no se sabe, de ucranianos. Como tú decías, padres, hijos, hermanos. Yo pienso que inútilmente e innecesariamente, bueno, como todas las guerras siempre son innecesarias desde ya, pero sin ninguna justificación, porque además van a hacer la paz que Rusia les va a poner en las mismas condiciones originales de hace 2 años, que eran muy sencillos: manténganse neutrales, no pongan bases de la OTAN, y dejen de matar allí en el Donbass. Un poco más, un poco menos. El punto original, ¿por qué no lo firmamos hace 2 años? Y bueno, vinieron los ingleses, Boris Johnson dijo que no había que firmar la paz, que le íbamos a ganar a los rusos. Pero esos eran los intereses de los anglos, ganarle a los rusos, porque creían que le iban a ganar a los rusos. Demostración de que los servicios de inteligencia funcionan mal. Esto que nos muestra la televisión, que la CIA, el MI6 saben todo, se enteran de todo y son súper inteligentes. No, son unos patranes. Alguien me decía que el término de inteligencia militar es un término en sí mismo contradictorio. Y sí, bueno, claro, sí. Hicieron un mal análisis, creían que Rusia estaba peor de lo que estaba. Al final, bueno, le hicieron daño con las sanciones, claro, pero la verdad que está fantástica. No es cierto, conozco muchos militares que son brillantes. Sí, claro que sí, por supuesto. No. Pero la que más ha sufrido ha sido de Europa, Alemania. Alemania, me estaban diciendo ayer, que está la industria alemana, la poderosa industria alemana. Está quebrada, sobre todo las grandes empresas. Japón le dijo a los gringos: no voy a invitar al embajador de Israel. El alcalde de Nagasaki le dijo: no invito al embajador de Israel al 79 años de a la conmemoración 79 de lo que pasó en Nagasaki. Le hicieron boicot. ¿Tú te imaginas eso? Eso es impensado hace 3 años atrás. ¿Sí? La embajada invitó a los palestinos haciendo boicot a los japoneses. O sea, ¿frente a qué estamos, Ariel? O sea, yo creo que está en un estado de alteración psíquica muy grave.
porque bueno, la guerra, dijeron que le iban a quebrar las piernas a Rusia y a Putin iba a terminar quebrado, expulsado por su país, por las Así lo sanciones empujó. económicas. Exacto, si se salvaba de las 25 enfermedades que tenía, lo iban a terminar preso en La Haya. Se imaginaban algo parecido a lo de Saddam Hussein, ¿no? Que iban a hacer con Rusia lo que quisieran, quebrarla en varios países, quedarse con sus recursos naturales y Putin condenado en La Haya. En realidad a Saddam lo ahorcaron allí, pero como Milosevic, ¿no? El serbio, lo iban a llevar a La Haya. Y la verdad que salió todo al revés. El hombre está más fuerte que nunca, ganó con el 87% de los votos, las encuestas le dan cada vez más popular, y del otro lado tú tienes que están todos perdiendo. Macron ha perdido, Scholz va a perder, los ingleses le fue como le fue, Pedrito Sánchez, en fin, y de Estados Unidos no saben si hay que apoyar o no apoyar. El candidato a vice Vance de Trump dice ni un peso más para Ucrania, eso es una locura. Pero ¿cómo? Si hasta ayer le estaban dando 60.000 millones, hoy ya no. Es un nivel de vacío, de liviandad. Esta es la sensación que da Occidente, de liviandad, que cualquiera dice cualquier cosa y como después son dueños de los medios de comunicación, allí va la CNN, la BBC, El País de España, O Globo, etcétera, etcétera, y repiten pavadas como las que uno mira en televisión o lee en los periódicos, que un día van para un lado, otro día van para otro. Después se quejan de los autócratas del otro lado, como los chinos, como los rusos, que tienen gobiernos estables. No, pero eso es un autócrata. Bueno, pero por lo menos gobiernan. Ustedes serán muy democráticos, que no lo son, pero encima son unos irresponsables. No están en condiciones de gobernar. Se les mete Puigdemont en España, este líder catalán, pro-sionista además, que estaba refugiado en Bélgica. Dice, miren que mañana voy, que se va por auto, yo lo he hecho 1000 veces, va por coche. Llegó, no lo interceptaron, dio un discurso por ahí y se fue. Y lo fueron a buscar porque está requerido por la policía, por el juez, y no lo encuentran. Y ya está en Bélgica de vuelta. Pedrito Sánchez, que no sabía si dejarlo suelto, se escapó en un auto de la policía. Entonces, en ese ambiente de anomia, de falta de respeto a normas, a más allá de lo que dicen los periódicos y lo que dicen las agencias de publicidad, es de realmente una liviandad y una falta son unos irresponsables todos, ¿no? J. Ariel Umpierres, una de las mentes más brillantes que tiene Wow. el mundo hispano, ha estado con nosotros acá en Prensa Alternativa y es no solo placer, un honor poder compartir conversaciones con una persona que tiene las capacidades. Yo digo el mundo hispano, aunque yo sé que la formación y mucha parte del cariño de él viene del mundo franco, ¿no? Él habla mucho de la bella hispanidad y Sí, claro. creo que es un tema que hay que explorar con profundidad. Y qué bueno que todas estas conversaciones confluyan finalmente en ir fortaleciendo lo que decíamos un principio, Ariel, la construcción, un constructo cultural que Sí. desde el punto de vista de muchos creemos será la piedra fundacional de la patria grande. Ariel, hermano querido, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieres hacer algún comentario final. Eso sí, la hispanidad, yo creo la hispanidad, tú lo ves con una visión mucho más amplia de la patria grande, que yo aplaudo de pie ese principio, esa idea, hasta que no nos saquemos de encima esa pata anglosajona, anglosionista, que nos condiciona, que nos ha condicionado políticamente, pero sobre todo culturalmente, ideológicamente, que nos ha acostumbrado a convertirnos en seres humanos muy, muy, muy difíciles, muy peleadores, muy agresivos, y no estoy hablando de New Age y las rosas, no, estoy hablando de política en serio, porque esta gente que hicieron eso que hicieron en términos políticos, después tuvieron un batallón de filósofos, Locke, en fin, todos estos ingleses sobre todo, que nos explicaron que el hombre es un lobo para el hombre. Y no es así, no es así. El hombre sabe cooperar y sabe construir, por eso llegamos hasta acá. Entonces, eso hay que volver a recuperarlo, y sobre todo en América Latina, que como tú siempre dices, o Hispanoamérica, llamémosla como quiera, eso que tú siempre dices es todo lo que nos identifica en común.
todo lo que tenemos en común, desde nuestra cultura en común, nuestros orígenes, nuestro idioma, nuestra gastronomía, nuestra música, que tenemos todo en común para hacer algo, pero son estos anglosionistas que siempre están acá. Hoy lo tenemos a Soros, siempre haciendo pelear a unos con otros. Los indigenistas con los antiindigenistas, las mujeres contra los hombres, los homosexuales contra los heterosexuales, siempre en términos de pelea, cuando en realidad de lo que se trata es de cooperar, de negociar, no tiene por qué ni siquiera haber consenso, pero negociar calmamente y llegar a un acuerdo. Se hizo milenariamente eso, siempre se hizo. Y De hecho, cuando aportando a lo que tú dices, el hombre no tiene que ser el lobo para el otro hombre. no tiene por qué. Cuando estos territorios que ahora conocemos como América Latina y el Caribe fueron recién visitados por los primeros Homo sapiens, algunos dicen hace 16.000 años, hay evidencias que podría ser hace 25.000 años, los hombres que llegaron acá, hombres y mujeres, las poblaciones humanas que llegaron, básicamente encontraron un territorio nuevo, o sea, nuevecito nuevo, o sea, ni Macondo. Sí. ¿Ah? Y por ejemplo, la Caral, que es la ciudad de América más antigua, 5.000 años, Wow. ¿sí? Se creyó que en base a las ideas de Locke, por ejemplo, ¿no? Que el surgimiento de la civilización era para protegernos del otro que venía a robarme. Pero en el caso de América eso no pasó, porque no había nadie, porque el territorio estaba vacío, no había de quién protegerme, más bien había que cuidar del otro por beneficio propio. Claro. ¿No? O sea, Claro. eso es lo que no se entiende. O sea, los antiguos pobladores de estos territorios, por beneficio propio, por propio egoísmo, se interesaban de que el otro estuviera bien, porque la supervivencia del otro significaba mi propia supervivencia. ¿Ah? Entonces, hay que romper esos candados intelectuales que nos han impuesto desde Occidente diciendo, allá no habían civilizaciones, no había nada, pero es un tema sobre el que tenemos que hablar en otros momentos. Ariel, hermano querido, muchas gracias, un abrazo. Te tengo que agradecerte además doblemente porque has hecho un esfuerzo extraordinario. Sé que estás saliendo de una faringitis de esas terribles que están acosando al hemisferio sur con un frío aterrador, pero tú siempre con ese carisma y buena intención que estás siempre con nosotros. Ariel, Sí. hermano querido, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, muy generoso siempre con tus palabras. Un fuerte abrazo y un placer, como siempre, estar en Prensa Alternativa. Mi nombre es Juan José el Castillo. Muchas gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis-Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.